umbral del pánico. Cuidado con lo que escuchas. Podría ser real. El umbral del pánico presenta una historia donde el pasado y el presente se entrelazan en un misterio inquietante. La llamada llegó en una tarde gris de noviembre, cuando la lluvia golpeaba los cristales y la ciudad parecía suspendida en el tiempo. Un abogado me informó que mi tía abuela Elvira, una figura apenas recordada de mi infancia, había fallecido. Me dejó su única propiedad, una casona antigua, en un pueblo perdido de la Sierra Norte, Valdeniebla. Un lugar del que apenas había escuchado hablar, envuelto en rumores y leyendas. No entendía por qué yo era el heredero, pero la curiosidad y el hastío de la ciudad me empujaron a aceptar. Sentía que algo en mi vida necesitaba cambiar, aunque no sabía qué. Recibí la escritura, unas llaves oxidadas y una foto en blanco y negro de la casa. Piedra, ventanas vacías, enredaderas como huesos. Todo parecía sacado de un sueño antiguo y olvidado. La imagen me obsesionó. No podía dejar de mirarla, preguntándome qué secretos guardaba. Decidí ir. Hice la maleta y avisé en el trabajo. Asuntos familiares, dije, aunque ni yo mismo sabía qué me esperaba. El viernes, conduje hacia ese punto remoto, sintiendo una mezcla de expectación y un nudo de inquietud. El paisaje se volvía cada vez más inhóspito, como si el mundo conocido quedara atrás. La casa parecía un vestigio de otro tiempo, anclada en un pasado desconocido, pero ahora era mía. Su presencia imponía respeto y un extraño magnetismo. No podía saberlo, pero ese viaje no era una escapada. Era un descenso, una entrada a lo desconocido, donde cada sombra parecía tener una historia. Y la casa me llamaba, como si esperara mi llegada desde hacía mucho tiempo. El viaje comenzó como cualquier otro, pero pronto la carretera se volvió estrecha y la cobertura del móvil desapareció. El paisaje se transformó en un túnel de árboles y sombras. Un cartel de madera, casi podrido, decía: silencio. El último tramo era una pista de tierra, el coche traqueteando bajo la penumbra. Finalmente, la vi, la casa, imponente y solitaria en la cima de la colina. Aparqué frente a la entrada. Al apagar el motor, el silencio era absoluto. Había llegado. La aventura se sentía ahora como un aislamiento inquietante. El aire estaba cargado de presagio, y la casa esperaba. La llave de hierro encajó en la cerradura con un chirrido, como si la casa despertara de un largo sueño. Sentí el frío del metal en mis dedos, y por un instante dudé en girarla. La puerta se abrió lentamente, revelando penumbra y un olor a polvo y flores marchitas que llenó el aire, como si el tiempo se hubiera detenido justo al otro lado. El vestíbulo era oscuro, la escalera ascendía hacia la sombra, invitando a descubrir secretos olvidados en cada peldaño. Muebles cubiertos de sábanas blancas, como fantasmas inmóviles, guardaban silencio en la penumbra, esperando ser despertados. Abrí los postigos con esfuerzo. La luz apenas entraba, dibujando líneas doradas sobre el polvo acumulado. En la chimenea, un retrato de Elvira me observaba con ojos intensos, casi acusadores. Lo cubrí de nuevo, incómodo, sintiendo su mirada aún tras la tela. La cocina parecía detenida en el tiempo. Sobre la mesa, restos de una comida reciente y un periódico de hace 3 semanas, como si alguien hubiera salido apresurado y nunca regresado. Un golpe seco arriba me sobresaltó. El eco retumbó en el silencio, y contuve la respiración, atento a cualquier otro sonido. Encendí la chimenea. Las sombras danzaban, inquietas, proyectando figuras extrañas en las paredes. Me senté, intentando relajarme, pero la inquietud persistía. Entonces, lo oí. Un susurro, débil, como el roce de la seda,
apenas perceptible, pero inconfundible en la quietud de la casa. No había viento. El sonido venía de dentro, de algún rincón oculto entre las paredes. Solo sombras y el crepitar del fuego acompañaban mi espera, mientras la casa susurraba sus primeros secretos. La primera noche fue de vigilia. Dormí vestido, alerta a cada crujido. Al amanecer, subí la escalera. El dormitorio de Elvira estaba impecable, pero gélido. Al final del pasillo, una trampilla llevaba al desván. Entre cajas y polvo, encontré una caja metálica cerrada. Dentro, recortes de periódico sobre un brote de locura en el Sanatorio de la Misericordia, hace 50 años. Fichas de pacientes, una con el nombre de Elvira. No como enfermera, sino como paciente. Junto a su ficha, un casete. Sesión final. Elvira había estado internada. El sanatorio era el epicentro de algo oscuro. Y la casa, su refugio. El misterio se profundizaba. Tenía que saber más. La niebla me llevó hasta el Sanatorio de la Misericordia, un edificio en ruinas, ventanas rotas, una verja oxidada. Entré. El vestíbulo estaba cubierto de escombros y hojas. Una bombilla parpadeante lanzaba sombras inquietantes. No estaba solo. Había huellas recientes en el polvo. Los pasillos eran un laberinto de camillas volcadas y puertas abiertas. En la zona de archivos, encontré un viejo reproductor de casetes y el expediente de Elvira. La última anotación. El paciente cero ha escapado. El contagio es incontrolable. Ahora la ven. Elvira era el epicentro. Saqué la cinta, sesión final. Con manos temblorosas, la introduje en el reproductor. El miedo era insoportable, pero tenía que escuchar. El expediente de Elvira era un registro de pesadillas, voces, sombras, síntomas que se propagaban entre pacientes y personal. Elvira era el paciente cero. El delirio se extendió como una plaga, convirtiendo el sanatorio en un infierno. Los últimos días fueron caos, incendios, gritos, evacuación desesperada. Todos veían la sombra. Elvira fue dada de alta, pero no curada. La casa era su cuarentena, su jaula. Y yo había entrado en ella. Pulsé play en la cinta. El pasado hablaba. Y el horror se hacía presente. El umbral estaba abierto. El siseo de la cinta llenó la oficina. Un sonido antiguo que parecía arrastrar consigo ecos de otro tiempo. El aire estaba cargado de tensión, como si algo invisible se preparara para cruzar el umbral de lo real. Una voz masculina, temblorosa. Sesión final. Elvira, ¿puedes oírme? Silencio absoluto, tan denso que parecía tener peso propio. Luego, la voz de Elvira, monótona, lejana, con un susurro gutural de fondo, como si hablara desde un abismo insondable. No quiere que hable. Las palabras son para los vivos. Su tono era casi un lamento, una advertencia perdida en la penumbra. El médico pregunta: ¿quién? ¿La sombra? Una risa inhumana irrumpe, helando la sangre, como si algo se burlara de la realidad misma. No es una sombra, es la puerta, la entrada a lo desconocido, siempre abierta para quienes se atreven a escuchar. Yo soy lo que espera al otro lado. Un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. El médico, aterrorizado. Dios mío, no hay Dios aquí, solo hambre. Un vacío que consume todo lo que toca. Un festín de mentes solas. El ambiente se volvió irrespirable, como si la locura se filtrara por las paredes. Gritos, estruendo, caos en la cinta. El sonido de la desesperación llenó la habitación, imposible de ignorar. Finalmente, la voz de Elvira, clara. No puedes escapar de un eco. Lo que escuchas aquí te sigue a donde vayas.
Una vez que lo oyes, ya es parte de ti. Te estoy esperando, en casa. La amenaza era tan real como el frío que recorría mi espalda. El clic final resonó como un disparo. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada del grabador. La casa. Tenía que volver. Algo, o alguien, me esperaba allí, y ya no había marcha atrás. El silencio tras la cinta era peor que cualquier grito. Te estoy esperando, en casa. El pánico me impulsó a huir del sanatorio, corriendo por la niebla hasta encontrar ayuda. Dejé todo atrás: coche, pertenencias, la casa. Me encerré en mi apartamento, intentando olvidar. Pero anoche, lo oí, un susurro en la oscuridad. Y esta mañana, en el espejo, vi una sombra detrás de mí. La entidad ya no está en la casa, la he traído conmigo. Está aquí, en mi cabeza. El umbral se ha cruzado. Mientras escribo esto, la puerta de mi habitación se abre con un chirrido. El eco de la sombra ya es parte de mí. Y no hay escapatoria.